y esa avalancha vino desde por allá. Todo eso era un pueblo y esto no lo han declarado Camposanto. O sea que todo eso era un caserío y todo eso se tapó. No, es que vea la altura, huevón. Y solamente quedó la Virgen. En el episodio anterior me encontré con mi parcero Rochelle. Él conoce este camino y sería quien me guiaría hasta el final de la ruta. Tomamos rumbo hacia Ocaña, sin imaginar que estaba a punto de cruzar un lugar marcado por uno de los momentos más duros de esta región. Para mí era solo una ruta. Para muchos fue el instante en el que todo cambió. Este lugar no es un pueblo famoso y tampoco sale en los mapas turísticos, pero es una herida abierta entre la ruta de Cúcuta y Ocaña. Se llama El Tarrita y está enclavado entre montañas del norte de Santander, donde la carretera corta la cordillera y el río Tarra baja con fuerza desde lo alto. Aquí, en mayo del 2023, después de días de lluvia incesante, la montaña se saturó de agua, el suelo perdió su firmeza y el cauce creció. Y en cuestión de minutos, la tierra misma descendió. No fue solo un derrumbe, fue una avalancha, un movimiento violento de lodo, rocas y árboles, que borró casas, partió la carretera y cambió para siempre la vida de quienes habitaban este lugar. Aquí fue donde llegó la avalancha y acabó con todo. Sí. Caserío. Ah, pues mira, ahí se ven ruinas, ¿no? Y por ahí se puede caminar y todo, ¿no? Y por ahí se puede caminar, uno ve lo que quedó o nada. Oiga pues gente, el Tarrita. Todo eso era un pueblo. Oiga, una avalancha que hubo hace años. Se llevó todo eso. Quedó la construcción que estaba allá atrás, pues como esos muros bajos. Y solamente quedó la Virgen. Vamos a ver por acá, por ahí me contaba el señor Roche. Quedó la Virgen. Y quedó el Coliseo. Ah, ¿cómo ven pues esa perla? Y el Coliseo. ¿Y ojalá cuánto fue? 5 años, marica, pues muy reciente. Ay, marica, muy reciente, huevón. Había un hotel, lavadero, todo, y la avalancha todo se lo cargó, mira para allá. Claro, por ahí enterrada. Y esto no lo han declarado Camposanto. Y esa avalancha vino desde por allá, desde arriba. Bueno, vea pues, no contaba con esto acá en la ruta. Yo vi que decía el Tarra, Tarro se dice que es el Tarrita, y entonces lo que ustedes están viendo allá pues es puro barro. Él dice que esto era un caserío. Y que claro, una avalancha, más o menos en época de pandemia, se llevó todo eso. Y lo único que quedó, como les decía ahora, fue el asunto del Coliseo, pues imagino por ser la edificación más alta, la Virgen, y ahí en la entradita se alcanza a ver un poquito, como una construcción, como los muros bajos de una construcción. Ah, ok, pillen, en la parte de allá usted alcanza a ver, o sea, como en la mitad de la casa cambia el color del ladrillo, pues por así decirlo. Y él dice que esa es la marca del barro. Parce, no me crea. Dios mío santo, qué pesar. Yo no sabía eso. O sea que todo eso era un caserío y todo eso se tapó. Claro, murió gente y seguramente hay gente que quedó enterrada en esos lugares. Ah, vea, puro lodo. Vea, este man me muestra que es como por allá. Impresionante, mi gente. Dios mío santo, qué pecado.
los recuerdos, las casas, toda una vida ahí. Y a veces la gente pregunta, ¿y las casas eran buenas? Que eran casas, eran hogares. Sea buena, costosa, no, grande, de 2 pisos, 1 piso, sótano, parce, es casas. La madrugada del 31 de mayo del 2023, más de 100 familias lo perdieron todo. Casas enterradas, cultivos borrados, animales arrastrados. La carretera, esta misma por la que estoy rodando, desapareció bajo el barro. Durante meses, el norte del país quedó partido en 2. Vea, todo esto se lo llevó el barro, que es las señas que me está haciendo por ahí. Y Vamos a traer ayudas y todo acá. ¿sí? Nosotros traímos ayuda al pueblo. Mucho damnificado por esto. No, pues es que, La avalancha, ¿cómo tenía que hasta arriba llegó todo el barrio? no, es que vea la altura, huevón. ¿Y esto cuánto duró cerrado? Esto duró bastante mientras que hacían los puentes militares y todo, porque todo se lo cargó la avalancha. Ay, quieto. Parce. Para mí es muy importante pasar por este lugar porque siento que hay historias que no pueden quedarse en silencio, que hay dolores que merecen eco, que hay vidas que merecen ser reconocidas. Este sitio no es solo barro, no solo es una carretera rota. Aquí hubo hogares, hubo mesas, camas, fotos, recuerdos. Hubo vidas enteras construidas con esfuerzo. La avalancha no solo se llevó casas, se llevó rutinas, certezas, futuros que parecían seguros. Pasar por aquí no solo es cruzar un punto del mapa, es rendir honor a quienes lo perdieron todo y aún así eligieron seguir. Honor a la gente que volvió a levantar paredes cuando la montaña se las quitó. Honor a quienes no se rindieron. Este paso es por ellos. Gente, bienvenidos a Ábrego. Voy con el propósito de limpiar la imagen de una ciudad, de una región y de su gente. Me dice Roche que este pueblo es de mujeres lindas. Nah, pues es que no hablemos de mujeres. Yo sé, mi negrita linda, que es lo que tengo en el corazón. A ver, yo creo que vamos a buscar dónde almorzar. Estamos como a 40 minutos de Ocaña. No sé si vamos a ir hasta Ocaña. El caso en que en el momento en que ustedes me vean decirle, gente por acá almorzando, les presento oficialmente al señor Roche. Ahí se acaba ese video, los dejo de molestar y nos veríamos la otra semana en Ocaña. Les cuento, gente, que traía el maletero abierto. Delicadísimo, no sé en qué momento. Muy raro. Oiga, qué raro porque estaba el maletero abierto. Pero bueno, ya, ahora sí, ya qué elegancia la de esta señora. Somos muy tiernos. Es que hay, ¿por qué cargan peluches? Yo le digo, somos muy tiernos. ¿Cómo se va a abrir esto acá? Otro misterio. Esto es mucho amor por vos. Pégame un viaje, ¿no? Soñé hablando yo ahí. No joda. Y no tanto, sino por la tierra. Bastante, parce. El cuento que... Ese dictamen que me el cuento en representación de la tierra. Bueno, gente, ahora sí, almorzando ya con el parcero acá. Ya ves. Parce, tremendo roce que se dio para irme a recoger. Y yo lo venía hablando en el video. Si la imagen de Ocaña ayuda a levantarla algo en estos videos, el responsable es acá el señor. Eso, yo. Entonces, para que lo vean por ahí, le agradezcan, porque yo hasta ayer, antes de que él me escribiera, yo iba para otro lado. Y este Juan fue una vez entró con audios que como así, que no se debe comer cuento. Y acá estamos, y en parte también lo hice pues por usted. Como 3 meses, 4 meses, cuadrando la avenida. Sí, más o menos. Mejor dicho, a cada rato. Ey, ¿para cuándo? Entonces, gente, ya mañana, ya para ustedes paso unos 3, 4 días,
Yo cierro video acá que quedó bastante largo y nos vemos ya en Ocaña ya el otro video. Listo, en la buena pues. Suerte a la niña, chao. Chao, chao. Arranca de manera atípica, porque normalmente arranco los videos al otro día que llego del pueblo. Pero, bueno, o que llego a algún lugar, no necesariamente un pueblo. Ahora, como lo vieron, hemos llegado a Ocaña, a Ábrego antes de Ocaña, pero siento que sería un despropósito no grabar la llegada a Ocaña, ya que si el objetivo es poder resarcir esa mala imagen que algunas personas le dan a Ocaña, pues tengo que grabar la llegada a Ocaña sí o sí, parce. Entonces, además que el atardecer está una maravilla, el paisaje está hermoso y muy seguramente nos va a llover por 10ª vez. Pero entonces quiero que vean la llegada a este hermoso municipio del norte de Santander. Y ya lógicamente haremos la actividad, la temática, el tema de el video de hoy. Pero sí quería ser responsable, mi gente, y mostrar cómo es la llegada a Ocaña, norte de Santander. Bueno, gente, llegamos y llegamos pasados de agua otra vez. Fue pucha, así que también nos llovió en esta ruta. Llovió bastante. Nos puso a correr. Primera impresión es de Ocaña, transitado. Es un municipio muy transitado, pero también hay mucho carro mal parqueado. Ahí está el problema. Cuéntalo, ¿cómo? Espera, hagámonos adelante. Espérate, me hago acá adelante. Escríbame por redes. Gusto, Mauricio. Está en Cúcuta. Sí. Que él vive acá. A ver, papá, que le va bien. De una, papá. Igual escriba así algo. Hágale. Oiga, un seguidor ahí del canal. Ay, pues madre. Ay, no se baje, Rochelle, que me hace caer, hermano. Me hace partir el culo ahí. Un seguidor del canal ahí ofreciéndonos pues como... Sí, que necesitaba que la guía y todo. Y escríbame, de pronto nos vemos por ahí. Imagine. Bueno, lo que veníamos, muy transitado. Es un municipio muy transitado, calles angostas, carros mal parqueados. Pero pues no lo digo de mala onda, ¿no? Pues pasa. Son municipios pequeños. Parce. Hágale, sí, espere que yo le siento algo a esto, a esta vaina. Y precisamente como para tener una buena bienvenida acá a este hermoso municipio, pues le empiezo a sentir un sonido extraño a la moto. Estoy sintiendo como un golpeteo acá abajo. Sí. Sonido bautizado por el parcero Rochelle como un taca-taca. Y es que ya revisando con el parcero, pues nos damos cuenta que extrañamente la cadena está muy templada. Raro, porque es que yo salí de Cúcuta con la cadena revisada. Y ojo, hay que tener en cuenta algo, y eso es una recomendación personal para todos ustedes. Este tipo de motos maneja diferentes pesos. Y el peso es el que también nos ayuda a mirar que la cadena esté bien templada. Cuando manden a templar una cadena, es bueno que le digan a la persona que les va a ayudar qué peso van a llevar. Si ustedes andan solos, pues se suben solos y hacen el templado de la cadena. Si ustedes van a andar con un pasajero y con equipaje, pues traten de estar con ese peso cuando vayan a templar la cadena. Además que la cadena tiene su punto y es importante respetarlo. Cuando está muy templado, cuando está muy floja, anda mal la moto. Y es más, en muchos casos, pues nos va a desgastar fuertemente el kit de arrastre de la moto. Entonces, gente, como con recomendación personal, revisen muy bien sus cadenas. O sea que al asunto de la batería ya teníamos que sumarle la cadena, pero acá quiero hacer un gran paréntesis. Ojo,
porque es que la gente opina a veces de una manera muy pasional, muy aislada e incluso muy poco coherente. Muchas personas me han escrito que la moto es mala porque la batería falló. No, la batería falló porque la batería era mala. Eso es como uno comprarle un equipo de sonido a un carro, el equipo de sonido se daña y decir que el carro es malo. Y yo normalmente trato de no pelear por estas cosas, pero la verdad es que el tipo de comentarios que a veces son tan poco elocuentes, pues lógicamente nos sacan un poco de casillas. La cadena ya cumplió su ciclo de vida, es una cadena que ya tiene 24.000 kilómetros encima, más de 2 años, y lógicamente se dañó. Es más, el descuido fue totalmente mío. Y después de volver a revisarla, pues sí, lo que ha hecho Rochelle, la cadena o la moto tiene un diagnóstico llamado ¿Qué está jodiendo? Sí. Y si no me corto ya la cadera hasta que saca la maleta, que es lo más probable. Porque digamos en un lado siempre, no te des tiempo, no te tiembla, es la cadena.